Hola, bienvenidos a un nuevo video y tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en pantalla, es el doctor Alexandro Castrellón, que es especialista en rehabilitación oral. Él estudió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, él se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y también es parte de lo que es la American Prosthodontic Society. Lo vas a encontrar en Instagram como dr.alexcastrellón. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz de que estés aquí. Sí, con mucho calor. Lo que decíamos, más en el norte, ¿no? Sí, 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 claro. Doctor, para los que no te conocen, platícanos un poquito de ti. Bueno, soy cirujano dentista, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ahorita estoy actualmente en el último semestre de la especialidad de rehabilitación oral, y me he enfocado mucho en estos últimos años, desde que salí de pregrado, en toda la parte de odontología digital, y ahorita con la especialidad, pues ya lo hemos perfeccionado, nos hemos adentrado un poquito más a fondo en el tema de rehabilitación y pues lo llevamos a cabo ahí con los pacientes de la universidad. Sí, Tienes también unos cursos que se llaman protocols, ¿no? sí, sí, ese curso de protocols todavía no lo hacemos. Bueno, antes de entrar a la especialidad, daba cursos básicos de odontología digital, Mm. básicos de escaneo, de diseño en Exocad, Mesh Mixer. Y ahorita en la universidad, pues obviamente en la especialidad vas dándote cuenta que puedes generar protocolos un poquito más establecidos de todo lo que a veces uno aprende así conforme la marcha, ¿no? Entonces, ahora en la especialidad nosotros estamos desarrollando distintos pues, protocolos para que sea un poquito más predecible, un poquito más sencillo de utilizar este tipo de sistemas digitales. Y es por eso que ahorita más o menos ha ido ahí entrada ese curso. La idea es saliendo de la especialidad empezar a darlo, pero el curso está enfocado en mucha parte dentro de rehabilitación oral. ¿Sí? Súper bien. ¿Por qué decidiste estudiar esa especialidad? La verdad es que siempre me gustó la parte de la estética, la parte de, pues, devolver la función a los pacientes. Pediatría sí nunca me gustó, ortodoncia tampoco, Por pero once sí, descarte. sí, sí, fui así, pero la verdad es que siempre me fui por el lado de rehabilitación oral, o sea, siempre me fui más por ese lado, desde que salí de pregrado, desde pregrado siempre me enfoqué mucho en esa parte, en los pacientes, y pues sí, empecé a tomar cursos, empecé a tomar distintos, diplomados, los cuales pues me fue entrando más y cada vez me fue gustando más y más y más, y fue por eso que me decidí por esta especialidad. Acabas de regresar de Chicago, ganaste un premio. A ver, platícanos de eso. Sí, regresamos de Chicago muy contentos. Yo y un buen amigo, compañero de la especialidad Edgar Vázquez, presentamos cada quien un cartel, con pues todas las universidades muchas universidades de Estados Unidos, algunas de México, Mm. y pues logramos ahí tener el segundo lugar, abajito de Harvard. Entonces, pues sí, alguna experiencia muy diferente. La verdad, yo no me lo esperaba. O sea, honestamente, de hecho, la premiación ni siquiera estaba en la sala. Fue que llegó un Ah, amigo, ok. ¡hey, ganaste! Y ahí vamos corriendo a la sala porque estábamos al lado, tomamos un cafecito y así, porque pues fue de que, bueno, pues ni le prestamos atención a No ese, creías a que eso. iban a ganar. No. La Ajá. verdad es que no digo, ya íbamos muy preparados y muy seguros con lo que llevábamos, pero pues estabas compitiendo con universidades muy preparadas de Estados Unidos e incluso de México, y no que no sintiéramos que no podíamos ganar, sino que pues la verdad es que, pues sí, uno lo ve así como que muy difícil, ¿no? Por así decirlo. Pero pues pasó, gracias a Dios, y nos dieron el segundo lugar, y fue una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Qué tema fue? Fue orientado a la rehabilitación oral de un paciente, pero con un flujo digital, pero ahí el enfoque que le dimos fue el cómo trasladar el arco facial del paciente directamente a nuestro programa digital sin necesidad de ningún aditamento que se tuviera que comprar. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero en base a varias técnicas que nosotros fuimos adaptando a nuestro articulador, logramos transferir el maxilar del paciente a nuestro exocad y la verdad es que los tratamientos funcionaron muy, muy padres. Sí, ya entrando al tema, platícanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar principalmente, adentrarnos un poquito ahí al tema de los protocolos digitales.
La verdad es que yo sé que ya ahorita la gran mayoría de los dentistas ya está un poquito embarrado de este tema de digital, de los archivos, la mayoría ya sabe diseñar. Entonces yo me voy a ir más a la parte de pues protocolos, lo que nosotros hacemos en la universidad, en la práctica diaria y las nuevas cosas pues que nosotros estamos implementando ahí con los pacientes. Súper bien. Está interesante el tema. Para que todos se queden, pues empecemos. Pues bueno, básicamente, esta pequeña plática hablaremos un poquito acerca de, pues, integración digital en pacientes de rehabilitación oral, los cuales son tratamientos que se pueden llevar a cabo de una manera muy simple. La verdad es que a veces uno, se cansa de oír tanta información, tantas maneras de hacer las cosas, y lo que yo trato de hacer es simplificar todo esto, compartir las maneras que a mí me han funcionado y las formas que me han funcionado con mis pacientes. Simplificar todo para que sea mucho más fácil de digerir, porque a veces son tantas cosas, tantos avances, tantos aparatos y programas que uno no sabe por dónde empezar. Entonces, pues comenzamos un poquito. Yo soy estudiante del programa de ProStons en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Como lo mencioné al principio, pues siempre me he enfocado un poquito ahí en la parte digital. Tuvimos ahí la fortuna de estar en la ciudad de Chicago compartiendo un poquito de estos protocolos. Y pues siempre me gusta empezar las presentaciones con estas fotografías. Honestamente, yo empecé a realizar odontología digital desde que estaba en pregrado. Yo creo que estábamos como en en sexto semestre. Y empezamos así realizando encerados en un programa que es gratuito, como que se llama Mesh Mixer. En ese entonces no había pues la tecnología que hay hoy en día. La verdad es que la ontología digital ha avanzado día con día demasiado a cuando yo estaba estudiando pregrado, que no fue hace mucho tampoco, pero pues sí, sí, ya pasaron sus añitos. Y cuando iniciamos, apenas me acuerdo que estaba mucho de moda la impresora Anycubic, Photon Mono. Era una impresora chiquita que la verdad es que tardaba años imprimiendo los modelos. Y en el 2017 fue cuando realicé pues mi primer modelo impreso. La verdad se pueden ver muchos defectos, no es de la mejor calidad. Ese modelo yo creo que tardó como 4 o 5 horas en imprimirse. Pero en el 2022, pues como lo ven, fuimos mejorando un poquito ahí la técnica, el equipo se fue renovando, las impresoras iban mejorando la técnica, la calidad de los materiales. En el 2023, pues todavía seguíamos ahí innovando con los materiales nuevos que iban saliendo al mercado, como son las resinas biocompatibles. Y pues ya, en este año pues ya logramos hacer tratamientos, el año pasado y tratamientos de rehabilitación oral con resinas impresas en 3D. La verdad es que este tipo de resinas en sus indicaciones, la mayoría no está indicadas para rehabilitaciones completas, pero usamos una resina que es marca Rodin. Esta resina es americana y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados por la resistencia que tiene y pues la hemos usado bastante con nuestros pacientes de rehabilitación. Y podemos lograr tratamientos como lo vemos en imagen. Estas son carillas impresas en 3D. Son tratamientos muy bonitos. La verdad es que podemos maquillar los dientes, hacerlas parecer tal cual como si fueran unas cerámicas. ¿Sí? Entonces me gustaría empezar hablando, siempre me gusta empezar las pláticas o los cursos hablando un poquito de la historia. Normalmente se nos entendemos que la ontología digital es algo nuevo, es algo que se acaba de descubrir hace apenas algunos años. Y yo investigando un poquito del tema, porque la verdad es que siempre como que he sido muy curioso en investigar el por qué y el cómo, encontré a este doctor, el doctor Francois Duret, que actualmente pues sigue trabajando. Él se le considera pues padre de la ontología digital. Eh, Él comenzó con todo este proceso desde 1973 y en 1983 logró crear pues, la primera restauración impresa dental. Entonces ya son más de 50 años en que la odontología digital forma parte de nosotros. Sabemos que hace 50 años pues el equipo no es para nada lo que es hoy en día. La memoria era limitadísima. Tener un equipo de estos, digo, a mí no me tocó, pero por lo que investigó era muy caro. Tenías que tener cuartos refrigerados, súper fríos. Las computadoras eran de arriba de $100,000, súper lentas. Entonces, lo que hizo este doctor, la verdad, fue algo.
en mi punto de vista, como que muy adelantado a su época, ¿no? Porque, pues sí, o sea, si ahorita con lo que tenemos hoy en día, a veces como que no encontramos la manera de innovar, él con menos que lo que tenemos nosotros, logró tener una visión de lo que quería, transformar en la odontología. Y principalmente la principal visión de la ontología digital, pues es simplificar los procesos que a veces son los que nos merman en nuestros tratamientos. El doctor pues tuvo una visión muy futurista de lo que iba a ser la odontología hoy en día y en mi punto de vista pues estaba muy adelantado pues a su época, ¿sí? Y con todas las limitaciones que él tenía de equipo, ahora sí que aún teniendo el dinero del mundo, pues no contaban con la tecnología que tenemos hoy en día. Él, pues su meta siempre fue el desarrollar este tipo de sistemas. Es un videito así corto que me gusta colocarlo ya que las bases son las mismas en ontología digital. Si se fijan, es lo mismo, es un escáner intraoral, nada más que en ese tiempo pues está conectado con un cable enorme, yo creo que estaba pesadísimo, pero las bases son las mismas, generar un archivo tridimensional en el cual nosotros vamos a trabajar y la idea es simplificar los procesos y tenerlos y lograr obtener los tratamientos de los pacientes pues mucho más rápido y mucho más precisos. Digo, en ese tiempo me imagino que las personas que diseñaban este tipo de coronas pues eran ingenieros, ¿no? Ni siquiera eran dentistas, pero bueno, yo estoy seguro que lograron cosas que, pues trascendieron bastante la odontología y que lograron hacer que desde ese entonces pues todo cambiara. Entonces el punto de todo eso pues es simplificar procesos. ¿Y qué nos ayuda todo esto? Pues precisión aumentada de nuestros tratamientos. Hay una mejor comunicación con nuestros pacientes. La verdad es que los pacientes ya saben que existen los escáneres intraorales que pueden mostrarles sus diseños de cómo van a quedar. Entonces, cada día los pacientes van exigiendo más y más y más en este tipo de tecnologías. Y eso es una herramienta de venta súper buena. Tenemos más eficiencia en nuestros tratamientos, rentabilidad, y pues la experiencia del paciente siempre es mejorada, a diferencia de tomar impresiones con materiales que a veces resultan ser un poquito incómodos para nuestros pacientes. Y pues la pregunta del siglo, ¿no? Digital versus análogo. La verdad es que me gusta mucho mi tema porque yo siempre he dicho que lo digital no está peleado con lo analógico y en el tema que nosotros nos enfocamos lleva de la mano los dos procesos. O sea, no nos despegamos de lo análogo, pero también hacemos cosas digitales. Entonces, la tecnología pues no potencia, no reemplaza lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y principalmente yo siempre comento también en las pláticas que hay que comprender los procesos que nosotros realizamos. Desde el cómo realizar un guarda, un encerado, una técnica manual, siempre es bien importante para tener noción de lo que estamos haciendo de manera digital, porque a veces cuando no conocemos este tipo de cosas, llegamos a tener problemas o llegamos a presentar dificultades en tener noción de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre es importante conocer un proceso primario, analógico de cómo se realizan las cosas y eso te va a facilitar mucho el tema de pasar a lo digital. A veces cometemos el error, yo lo cometí, la verdad, al principio de tratar de entender la ontología desde el punto de vista digital sin conocer los parámetros análogos. Y es el doble de difícil lograr a tener resultados buenos. Estando yo en la especialidad, empecé a entender cómo se hacen las cosas de manera análoga, pues bien hechas. Y fue cuando la verdad es que mi mente se abrió mucho más y empecé a entender que había cosas que yo hacía mal, que no sabía que estaban mal, pero solamente haciéndolas de esta manera fue que yo pude pues entender que siempre es importante comenzar con las bases y de ahí partir para pues todo. ¿Sí? Y pues sí, la experiencia del paciente mejora. La verdad es que hay muchas ventajas en usar este tipo de aparatos. Un modelo de yeso jamás te va a dar la información que un escaneo intraoral te da. La comodidad, la rapidez, la precisión, eh, el archivo de estos tratamientos que pueden durar ahí años y no va a pasar nada. Y algo muy padre que nosotros integramos y que muchos doctores están integrando hoy en día es el paciente digital dinámico, ¿no?
que es una fusión de muchos datos que nosotros vamos recopilando, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos más a fondo. Y lo padre de esto es que todo lo unificamos en un solo archivo y esto nos da mucha información. Casi tenemos el paciente en la computadora en donde nosotros podemos ver exactamente todo. Y bueno, principalmente nosotros comenzamos nuestro protocolo con un protocolo básico de fotografías de nuestro paciente. La verdad es que esto nos va a dar mucha información de rasgos del paciente, rasgos de sonrisa, línea media. Aquí vamos a ver, por ejemplo, este paciente tiene la línea dental desviada. Vamos a ver muchos factores que a veces son difíciles de ver en un escaneo. Y siempre, la verdad es que siempre las fotografías las tenemos a la mano, para si tenemos dudas de cómo mordía el paciente, cómo tenía su dimensión vertical. Hay veces que en el escaneo como que no te guías muy bien y las fotografías siempre son clave para un diagnóstico de tratamiento. Los escaneos intraorales forman parte importante de este protocolo. También hoy en día contamos pues ya con los escaneos faciales, que cada día más y más dentistas realizan este tipo de escaneos. Las tomografías que nos muestran cosas que nosotros no podemos ver en los pacientes. Y actualmente, pues las cosas más novedosas, perdón, que hay en el mercado, pues son los aparatos como es el SI Matrix que nos generan movimientos virtuales reales de nuestros pacientes, en los cuales podemos ver cómo se trasladan nuestros cóndilos, cómo es que el paciente ocluye de una manera muy precisa. Y con este tipo de herramientas nosotros podemos realizar encerados mucho más exactos, mucho más predecibles y con los movimientos reales de nuestro paciente. Entonces, cada día obtenemos más información que nos ayuda a que nuestros tratamientos lleguen a fracasar menos, perdón, lleguen a tener menos rango de fracaso, y sean mucho más estables al momento de colocarlos en ellos. En implantología contamos con fotogrametría, que nos brinda la posición exacta de nuestros implantes. Es un ejemplo más o menos de cómo funciona. Ahorita ya hay otros artefactos de fotogrametría directa en pacientes, pero esto es lo que se comenzó a usar. Y este tipo de cosas son las que nos ayudan a tener menos fallo en nuestras prótesis. Por más pequeño que parezca usar tantos archivos, la verdad es que por el tema de utilizarlos nos brindan la oportunidad de tener un rango de falla mucho menor. Anteriormente, cuando se realizaban prótesis como es de este tipo implantológicas, a veces la pasividad no era correcta. Y los escáneres intraorales no lograban captar la posición exacta de los implantes. Con ese tipo de artefactos, pues logramos compensar eso sin ningún problema. Articuladores virtuales son súper útiles en nuestra práctica odontología digital. Y bueno, comenzamos hablando un poquito de cómo llegamos a esta técnica que nosotros realizamos. En el año, más o menos en el año 2020, yo acudí a un curso con el doctor Pérez Gigobás. Este es un doctor argentino que actualmente tiene su práctica privada en España. Él es un doctor que la verdad es que es pionero de odontología digital. La verdad es que le recomiendo mucho que lo sigan. Yo de él he aprendido mucho y logré ir a un curso con él en la ciudad de Querétaro. La verdad es que cuando yo fui a este curso iba recién egresado de la carrera. Entonces no tenía muchos conocimientos de rehabilitación, implantología menos. Pero bueno, como que yo me armé de valor y dije, algo bueno tengo que sacar de este curso. Y la verdad es que me ha dejado muchas cosas buenas, a pesar de que yo tenía muchos limitantes de conocimientos. Con ese curso se me abrió una visión de lo que yo podía hacer o lo que quería lograr hacer. Y hoy en día, que veo casos un poquito más complejos, me acuerdo de cosas que vimos en ese curso incluso y sé cómo solucionarlas. Entonces, a veces nos da miedo como que tomar cursos con doctores tan avanzados como ellos, pero la verdad es que con dos, tres, cuatro tips que agarres buenos, la verdad es que ya cumplió este, su propósito, ¿no? Que de él, la verdad es que tengo mucho más de cuatro tips. En esos 3 días que estuvimos ahí intensivos, la verdad es que nos enseñó a hacer demasiadas cosas y fue una experiencia que la verdad cambió mi práctica profesional. Le debo mucho al doctor Pérez Gigobás.
en cuanto a lo que yo hago hoy en día. Y pues si algún día pueden ir a algún curso con él o tomar en línea, se lo recomiendo demasiado. El doctor hace una técnica de transferencia de arco facial, la cual toma el arco facial de los pacientes y lo fija directamente en la base del articulador, que si logran ver en la pantalla, solamente escanea el modelo, eh, la unión entre el modelo y la base. Como vemos en esta base de este articulador, que es un BioArt, tiene muchas irregularidades, esquinas y formas distintas. Lo que hace el doctor con esta técnica es que en base a esto, sabemos que el articulador virtual tiene exactamente las mismas medidas que un articulador físico. Entonces, hay veces que, bueno, hoy en día hay articuladores que ya te vienen con este tipo de aditamentos. Sin embargo, no todos cuentan con esos aditamentos que se refieren como un Artex. Cuando no se tienen con esos aditamentos, hay alternativas como esta para transferir el maxilar, la posición del maxilar exactamente de nuestro paciente a nuestro articulador virtual, porque anteriormente se mencionaba que la verdad es que colocar unos modelos en Exocad y alinearlos con el plano oclusal que te da el programa no es muy exacto, y ese era es el tema que se manejaba mucho, ¿no? De que no, pues que no funciona porque lo estás alineando arbitrariamente. Con este tipo de técnicas de alineado, compensas eso y tienes una posición exacta del maxilar. Es como si tuvieras tu montaje en tu articulador físico, pero directamente en digital. De ahí puedes usar otras técnicas de manipulación. En nuestro articulador, medidas de nuestra tomografía para saber las medidas exactas que va a tener nuestro articulador, calibrarlo con nuestro paciente, y la verdad es que la exactitud va a mejorar demasiado. Nosotros lo que hicimos, bueno, comenzamos haciendo esta técnica, la cual involucra al articulador de Ivoclar, que es el Stratos. Este articulador no cuenta con la capacidad de tener un módulo de transferencia a ningún tipo de programas, como es el Artex, por ejemplo. Entonces, la verdad es que un día así pensando en el laboratorio de posgrados, con mi amigo Edgar, le mencioné, no, ¿sabes qué? Tomé un curso hace 3 años, 4 años, en donde yo aprendí a hacer esta técnica, pero la verdad es que fue con un eh, articulador BioArt. No sé si funcione con el Stratus. Entonces, como que ahí entró esa duda y empezamos a hacer pruebas. La verdad es que pues ya 3 años se te olvida cómo hacer todo paso a paso, ¿no? Pues ya pasó un tiempo, y si es una técnica que requiere seguir pasos precisos en el programa, porque si no te manda los modelos a otro lado y batallas más. Y ahí estando 2, 3, 4 días hasta que encontramos una base que tuviera ciertas irregularidades y logramos empatar los archivos de nuestro paciente directamente en nuestro articulador, el Stratos, y así copiar la posición exacta de su maxilar. Y fue como iniciamos pues este camino de cómo transferir el arco facial a nuestros pacientes utilizando ese articulador. Honestamente, hay evidencia de otros articuladores, pero del Stratos no hay nada. Buscamos cómo lo podíamos hacer y no encontramos absolutamente nada de información. Y la verdad es que fue una técnica que pues, nos gustó bastante y nos ha resultado hasta la fecha. Obviamente esto está evidenciado con evidencia científica, con artículos. Hay muchos artículos en JPD que hablan de muchas técnicas de transferencia con distintos tipos de articuladores. Hay algunos que escanean todo el articulador completo y lo empatan. Hay unos que, como nosotros, escaneamos una parte nada más de él y con eso podemos empatarlo directamente a nuestro articulador digital. La verdad es que el fin de todas es el mismo, ¿no? Lograr captar la posición ideal de nuestro maxilar, habiendo tomado el arco facial de nuestro paciente con todas las estructuras pues, que se necesitan. De esta manera nosotros adquirimos un archivo enorme de información, los cuales lo juntamos con nuestra tomografía, nuestro escaneo facial intraoral, la posición exacta del maxilar de nuestro paciente. Si tenemos el aparato de dinámica, podemos empatarlo para saber la dinámica de los movimientos de nuestro paciente. Nos brinda demasiada información esto.
Y honestamente, los tratamientos que comenzamos a realizar con esta técnica han sido muy precisos. La verdad es que no hemos batallado absolutamente nada digo, al principio sí hubo que hacer ajustes y tuvimos que hacer cambios en la técnica y en distintos parámetros, pero hoy en día la verdad es que esa técnica nos funciona bastante bien. La restauración, los encerados quedan con una mínima discrepancia. A veces no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste en boca. Y la verdad es que es una técnica que nos ha funcionado bastante bien. Y esto lo llamamos pues el paciente digital. Esta es la integración completa que nosotros tenemos en nuestros pacientes hoy en día, en pacientes de rehabilitación. Y bueno, el protocolo básicamente es el mismo que análogo, simplemente la parte de montaje en articulador la cambiamos con montaje en articulador digital, pero básicamente tiene el mismo fin. Y actualmente la integración completa ya involucra unas bases las cuales no solamente nos permiten integrar la posición del maxilar de nuestro paciente virtualmente, sino que al momento de nosotros procesar las restauraciones, si queremos ver el ajuste directamente en el articulador, sin necesidad de yesos, podemos transferir nuestros modelos a nuestro articulador Stratos para hacer ahí desoclusiones y ajustes que se deban de hacer en nuestras restauraciones. La verdad es que al principio era un lío para mí de que el decir, no, pues es que, ¿para qué compramos el Stratos y ya no lo voy a usar? Como que era un conflicto que yo tenía, porque pues no es algo que cueste barato y pues que sí nos costó mucho esfuerzo adquirirlo. Entonces, así como soy de aferrado, como que en mi cabeza decía, no, voy a usar el estrato sí o sí, ¿no? O sea, lo tengo que usar, lo tengo que usar. Y encontré la manera práctica, fácil de utilizar y una manera que nos va a funcionar con los tratamientos de nuestros pacientes todavía, tanto en el tema de registros, de fotografías, como en el tema de ajuste oclusal. A veces no es lo mismo ver las restauraciones en digital y verlas en físico. Entonces, el poder llevarlas a cabo en nuestro articulador y ver esas desoclusiones, nos damos cuenta de muchas cosas y ajustes que se tienen que hacer todavía. Entonces, todavía, aparte de todo, le agregamos este último toque para checar, revisar la oclusión y las restauraciones quedan mucho mejor. Entonces, como fases en nuestra rehabilitación, como fase número uno, pues encontramos a resumidas cuentas, la parte del escaneo intraoral, la transferencia digital del arco facial, el registro de dimensión vertical, tomografía, creación de férulas si es necesario y escaneo facial. En el paso número dos, nosotros ya nos pasamos a la fase de encerado primario, diseño de mockup digital, provisionales inmediatos y pues la fusión de todos estos archivos que captamos en el primer paso. En el paso número 3 ya nosotros realizamos los provisionales impresos en 3D de larga duración, revisión del ajuste interoclusal y revisión de parámetros estéticos, revisión de fonética. Y ya como último paso, pues nada más procesamos estas restauraciones a nuestro fresado, ya sea en cerámica, disilicato, circonio o cualquier otro de los materiales que vayamos a realizar. Todo lo que realizamos actualmente, pues todo tratamos de hacerlo con evidencia científica, distintos artículos, distintos libros. A través de ellos, pues nos basamos para mejorar este tipo de técnicas y pues que todo esté fundamentado. También se cuentan con articuladores físicos que podemos imprimir directamente en nuestra impresora 3D. Son articuladores muy buenos, ya que, por ejemplo, estos que se llaman XNAP son articuladores que te permiten hacer desoclusiones dependiendo del tamaño del maxilar del paciente, dependiendo del tipo de altura. Son muy funcionales y la verdad es que sí funcionan bastante bien, bastante, bastante bien. Si alguien está interesado en adquirir esta biblioteca porque es difícil de conseguirla completa, con toda confianza me pueden mandar mensajito y se la paso sin ningún problema. Nos permite hacer este tipo de montajes. Si es mejor un articulador, pues sí, la verdad es que siempre es mejor, pero no, si no contamos con un articulador como el Stratus, como el BioArt, lo podemos hacer de esta manera y va a funcionar de una manera perfecta, ¿sí? Funciona de esta manera, es como un articulador semiajustable, pero en chiquito, que cumple todas las desoclusiones completas y la verdad es que funciona bastante, bastante bien.
Y viéndonos un poquito al tema de las resinas dentales, también nosotros ahí, fue una curva de aprendizaje pues bastante grande. En resinas dentales, pues tenemos las resinas básicas, ¿no? De modelos 3D, transparentes, de distintos colores, distintas marcas. Honestamente, en lo particular, a mí me gusta utilizar la marca Frozen. La 8K es la que mejores resultados me da a mí. Es un poquito más cara que Anycubic, pero nos brinda resultados muy bonitos en nuestros modelos. También contamos con distintos tipos de resinas ya más biocompatibles, las cuales son resinas que se pueden usar de temporales, para guías quirúrgicas, para calcinar o para dentaduras. Hay muchas marcas hoy en día en el mercado. Muchas son muy buenas, como esta SpringRay. Los sistemas son muy caros, pero las resinas son muy buenas. Pero principalmente yo siempre me he ido por la parte de, digo, ahorita pues soy estudiante, ¿no? No tenemos la inversión que se tiene ya, ya de una clínica, pues que hay. Entonces buscamos alternativas, pues que sean exactas, bueno, bonito, barato, ¿no? Eh, Económicas, entre comillas, que nos permitan realizar restauraciones con impresoras que no cuesten 10,000, $5,000. Entonces, en búsqueda de este tipo de tecnologías, encontramos esta marca que actualmente solamente está en Estados Unidos, pero estoy seguro que pronto va a estar en México, que se llama Rodin. Es una marca creada por maestros de Harvard, de polímeros y demás, que la verdad es que está muy sustentada y actualmente cuenta con muchos estudios. Y algo que me gusta de esta marca es que la mayoría de las marcas de resinas no contemplan que no todos tenemos una impresora pues de uso dental, ¿no? De que una inversión de 5, 10, $15,000. Y esta marca pensó en un mercado un poquito más sencillo, más económico, por así decirlo. Y dentro de la utilización de sus resinas, incluyó la marca Frozen, que son impresoras de escritorio que te pueden costar $300, $400 y puedes tener resultados muy buenos. La verdad es que nosotros utilizamos estas impresoras al 100% y los resultados que hemos tenido, la verdad es que han sido muy buenos, no hemos batallado nada con el tema de la impresión y sobre todo está sustentado que podemos utilizar estas resinas con este tipo de impresoras y que va a funcionar. Actualmente se cuentan con tres generaciones principales de resinas biocompatibles para la fabricación de restauraciones. Cuando comenzamos a realizar este tipo de tecnologías, a utilizar este tipo de herramientas, se contaban con resinas que no contaban con ningún relleno cerámico, que eran resinas muy frágiles. Y es cuando los dentistas o los doctores empezaron eh, a no confiar en este tipo de resinas, porque las empezaron a utilizar en un inicio, se fracturaban, los colores no eran bonitos, pero con el paso del tiempo, es la empresa Bego, acompañada de otras empresas, comenzaron a crear resinas con carga cerámica. Estas ya resistían fuerzas mucho mayores, que era de 116 a 150 megapascales, y son resinas muy bonitas. La verdad es que en boca se ven muy bien, las puedes maquillar y parecen cerámicas. Y actualmente, pues el gold standard, de resinas biocompatibles para restauraciones, pues es la Rodin. Esta es la que cuenta con mayor carga cerámica, tiene un 60% de relleno cerámico. Esta se usa para fines de prótesis de larga duración, ellos lo manejan como una prótesis definitiva y está indicada para coronas, estructuras sobre implantes y es una resina nanohíbrida con partículas de circonio. Eso es importante, ya que la segunda generación solamente contaba con partículas de cerámica y aquí le incluyen el óxido de circonio, hace composición, lo que genera mucho más estructura, mucho más fuerza, para nuestras restauraciones. ¿Y esa próximamente estará en México? La verdad es que no he escuchado alguna casa comercial que la tenga, pero esta resina en Estados Unidos y en otras partes, está siendo muy, muy conocida. Entonces no dudo, la verdad es que no dudo que pronto se la traigan para México, alguna casa comercial. Mm. Estoy segurísimo, porque hoy en día es una de las mejores que se manejan en el mercado. Y pues crean resultados como es.
como es este tipo de impresiones, muy bonitas, muy funcionales, sobre todo en nuestros pacientes. Las puedes rebasar con resina, se pueden reparar bien fácil. Entonces, a veces no siempre quedan las restauraciones como nosotros pensamos provisionalmente. Entonces en la clínica pues no vamos a poder imprimir otra en el momento, ¿no? Entonces nos toca solucionar esos pequeños detalles para que las prótesis temporales sellen correctamente. Las puede rebasar y la verdad es que se adhieren súper bien la resina convencional, la resina fluida o incluso el bisacril. Y funcionan bastante bien. La verdad es que la manipulación que se obtiene con estas resinas es muy buena. También contamos con resinas para guías quirúrgicas, que actualmente ya se conocen mucho, y resinas para férulas oclusales. Y ya varias marcas, incluyendo Rodin, están manejando este tipo de kits de caracterización. La verdad es que le da un toque bastante bonito a las restauraciones, sobre todo en anteriores. Logras hacer esos pequeños efectos de halo, azules, para que las restauraciones tengan una apariencia mucho más real. Y de resinas que a nosotros también nos gustan y hemos estado probando y hemos estado utilizando en la universidad, están las de Ideas Dentales. Ellos actualmente sí están en México y las resinas son muy bonitas, son muy resistentes y también hemos trabajado bastantes tratamientos con sus resinas. También es una marca que si hoy en día no está en sus posibilidades adquirir o es difícil adquirir las Brodin, podemos iniciar con estas resinas y son resinas de muy alta calidad que nos van a brindar lo que necesitamos para nuestros pacientes. Algo que me gusta hacer mucho énfasis es que no todas las resinas que se utilizan cumplen el mismo propósito. Anteriormente, pues pensábamos, ¿no? Que no pasaba nada si realizábamos una guía quirúrgica con una resina transparente. Cuando inició esto, pues no se tenía un control bastante, pues bueno, como hoy se tiene hoy en día. Sin embargo, siempre hago énfasis en esto, hay que utilizar los materiales que son hechos para cada cosa. No hay que mezclarlos. Si son de uso de industrial, no hay que hacer férulas, no hay que hacer guías, porque pues sí pueden causar ciertas reacciones en nuestros pacientes. Las empresas generan este tipo de resinas para que sean biocompatibles o no biocompatibles. Contienen ciertos compuestos tóxicos como monómeros, que de verdad yo he escuchado historias que guías quirúrgicas llegan a hacer reacción en los tejidos de los pacientes y pues sí es un problema. Entonces siempre recomiendo que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. A lo mejor a veces los pacientes no van a notar ni siquiera que es resina de uso dental. Sin embargo, pues sí, sí, sí puede haber consecuencias un poquito ahí, pues graves para nuestros pacientes. Entonces, para evitar problemas, siempre doy esa recomendación. Si es para boca del paciente, siempre que sea un material biocompatible, aunque sea para hacer cierto tipo de pruebas, y así nos vamos a evitar muchos problemas. Algo bueno de las resinas, otro plus, es que, bueno, encontramos este artículo que nos habla de la integración de los fibroblastos hacia las resinas. Ellos comparan distintos materiales que utilizan monómeros, como el acrílico, el bisacril. Entonces, hacen un cultivo de fibroblastos y en el estudio finalmente se obtiene que los fibroblastos tienen una mayor integración hacia la resina impresa en 3D que hacia los materiales que utilizamos convencionalmente, como es un acrílico con monómero en el momento, y que estos, en este artículo se muestra que pues, llega a causar muerte celular. A lo mejor a simple vista no lo veamos, pero probablemente en un tratamiento tan delicado como es un implante que involucra tejidos abiertos, al realizar o utilizar este tipo de materiales, es más propenso a que haya necrosis de nuestros tejidos debido a que provoca esta muerte celular. Entonces, otro plus que tenemos con la resina es que ella no va a provocar eso por el tratado que se le da aparte de nuestro tratamiento, no contiene esos monómeros residuales y estos fibroblastos se adhieren mucho mejor a nuestras restauraciones y pues nos da más seguridad de que nuestro tejido va a estar bien y no va a causar ningún problema. Entonces, otro plus que tenemos.
es esta biocompatibilidad que nos da las resinas. Actualmente contamos con muchos sistemas de impresoras. De hecho, hoy en día ya hasta se cuenta con impresoras para la fabricación de metales, que es una tecnología con láser, la cual nos permite fabricar piezas de metal de uso dental, incluso en cuestión bueno, con la utilización de tecnologías de impresión, no de fresado. Entonces, las principales que contamos o con las que nosotros utilizamos hoy en día son las DLP, las láser y las LCD. ¿Cómo funciona? Principalmente, tal cual lo dice su nombre, las láser es un láser que apunta a dos cristales. Estos cristales van directamente a la pantalla de nuestra impresora y genera una imagen. Esas son o eran impresoras muy exactas, muy precisas. Sin embargo, ya que es un láser el que forma esta imagen, eran muy lentas. En el pasado, empresas como Formlabs utilizaban este tipo de tecnologías porque eran muy exactas, pero la verdad es que eh, tengo entendido que tardaban mucho en hacer cierto tipo de tratamientos. Entonces, actualmente ellos ya usan su propia tecnología de LCD. También contamos con las DLP, que es como si fuera un proyector que apunta a un cristal y este cristal va directamente a nuestra impresora. Estas impresoras son muy duraderas, el tiempo de vida es mayor que una LCD, pero actualmente casi no están en uso tampoco en el mercado. Y las más utilizadas hoy en día son las LCD, que son las que vemos nosotros en cualquier tipo de impresora de uso industrial o económico, o muchas que son ya de uso dental, utilizan esa tecnología, que es como si fuera la pantalla de un celular, genera la imagen directamente sobre nuestra base de impresión y capa por capa va dándole forma a nuestro modelo final. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Aditivo versus sustractivo. La verdad es que yo veo los avances que se van generando, eh, tanto en congresos como en pláticas, como en mi día a día, y los materiales que están evolucionando de una manera muy agigantada son los de uso aditivo. Los sustractivos, la verdad es que casi no ha tenido cambios. Y alguna de las ventajas que tenemos en el método sustractivo, pues es que hay mucho desperdicio de material. Los materiales son muy costosos. La verdad es que el tener una fresadora, pues todos sabemos que no es una inversión chica, ¿no? Aparte que requieres mucha experiencia, softwares, y pues una inversión grande para esa curva de aprendizaje. En cuestiones de impresión por un método aditivo, la verdad es que yo comencé con una impresora que me costó, era una Frozen, no, una Anycubic que me costó como $300. Y ahí aprendí yo a hacer modelitos, a hacer férulas, a hacer incrustaciones, ahí poquito a poquito. Y pues es una tecnología que es muy accesible hoy en día para todos y que creo yo que hoy en día no es difícil hacer odontología digital o no es tan difícil como era antes. Basta con empezar a hacer cosas sencillas para irte adentrando y es mucho más accesible. O sea, la verdad es que en el pasado, en pregrado, imposible que un estudiante se comprara una fresadora, ¿no? Para practicar este tipo de temas, pero se volvió un poquito más accesible para todos y esto es parte de lo que me gusta de la odontología digital en el método aditivo, que pues cualquiera puede iniciar a practicar con ellos. Así iniciamos en nuestro pequeño laboratorio de la universidad, un cuartito que no tenía ningún uso. Nosotros lo adaptamos, limpiamos, le dimos amor. Trajimos impresoras, trajimos resinas, unos LEDs ahí para que se vea cool, ¿no? O sea, dicen, parece vara de adentro que tienen ahí. Dale. Entonces lo adaptamos a nuestras comodidades y la verdad es que vivimos aquí, literal de 8 o 9 de la mañana a 9 10 de la noche, haciendo pruebas, aprendiendo, regándola, volviéndola a hacer. Y así es como nosotros hemos obtenido mucha o bastante experiencia en la parte de impresión 3D digital a base de prueba y error. De hecho, ahí estamos juntando los modelos y las cosas que nos han salido mal. Al final vamos a juntarlas, tomar una foto, y pues mostrar que la verdad es que sí es una curva muy grande, pero ya que se llega a perfeccionar, la verdad es que todo sale de maravilla, no tienes que hacer cambios, y todo va saliendo mucho mejor.
¿Cuántos doctores son en la especialidad? Ahorita somos 11 doctores los que estamos ahí en la especialidad y pues ahí todos le entramos a la parte de odontología digital para seguir aprendiendo. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahí de algunos casos con este enfoque. Este es el caso que nos llevamos a la ciudad de Chicago, es el señor Blas. Él es pues un paciente que tenemos ahí en la universidad, es un paciente obrero que la verdad iba a la universidad por una endodoncia. Él no sabía que existía la especialidad de rehabilitación, no sabía que se podía hacer algo con sus dientes y llegó a la clínica de pregrado. Después le dijeron, ¿sabe qué? No podemos hacerle nada nosotros, vamos a mandarlo a la clínica de posgrado porque pues su caso es un poquito más para rehabilitación oral. Lo mandaron conmigo, tuve la fortuna de recibirlo como paciente, y comenzamos a hacer su plan de tratamiento. Si vemos, tenemos una sonrisa invertida, tenemos una mordida profunda del lado izquierdo, tenemos un desgaste muy severo, pérdida de la dimensión vertical. Es un paciente totalmente para rehabilitación. Fue mi primer paciente de rehabilitación. A lo mejor muchas cosas que hice con él las hubiera hecho diferentes hoy en día, pero la verdad es un paciente que los resultados que hemos hecho con él han sido muy buenos. Y he aprendido mucho con su caso, mucho con su caso, y él está feliz con lo que nosotros hemos realizado hoy en día. Teníamos muy poquito remanente estructural de piezas dentales. El paciente no refería a ninguna molestia, un diastema bastante extenso, lado izquierdo, lado derecho. Y Es bueno, comenzamos con el protocolo complicado, que... doctor. ¿Mande? Para hacer tu primer caso te tocó uno complicado. Sí, la verdad es que llegó y lo senté en la unidad y yo creo que duré como 2 horas viéndolo y pues, ¿qué le voy a hacer? Sí, Sí. yo creo que el caso más grande que había hecho en particular era de 4, 5, 6 coronas y de repente mi primer paciente, un paciente con todos los problemas, Mm. híjole, sí fue un reto, pero la verdad es que dije, ni modo, vamos a hacerlo y es un paciente que me dejó mucho aprendizaje. La verdad es que sí agarrar este reto tan grande, sí tuve la oportunidad de aprender mucho a través de este caso. Tenemos ahí la toma de arco facial, así comenzamos con nuestro paciente, con su toma de arco facial. En ese momento, al ser mi primer paciente, digo, como les comenté, hubo cosas que yo no haría así hoy en día. Pero hicimos un aumento de su dimensión con Palatrae de manera inmediata para hacer un escaneo y con este escaneo hacer un encerado mock-up. ¿En qué nos basamos de este aumento de dimensión vertical? Pues en parámetros estéticos del paciente, básicamente. Mm. Aumentamos esta dimensión, con esta dimensión montamos en nuestro articulador y hicimos el primer mock-up. Este era el primer mock-up que yo hacía directamente en un paciente, como el señor Blas, que es un mock-up snap-on. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden cambiar de él, sí, claro que sí, pero aprendí mucho de esta técnica y actualmente pues cada día la perfeccionamos más. Por ejemplo, lo dejé muy corto, no me fui hasta premolares, pero por la forma de sus dientes, y el nivel de desgaste que tenía, iba a ser un poquito difícil irnos hasta atrás. Y lo que yo quería es que el paciente viera cómo es que nosotros íbamos a restaurar esas piezas y sobre todo quería ver cómo se veía en boca el aumento de dimensión vertical que nosotros le hicimos a nuestro paciente. Sobre esto, el paciente no presentaba sintomatología articular ni muscular, sin embargo, se le realizó una férula. La verdad es que este protocolo lo sigo realizando hoy en día, aunque el paciente no tenga problemas articulares o musculares, si requiere aumento de dimensión vertical, le fabricamos una férula y con esta férula se le refiere al paciente utilizarla unas semanas y de esa manera nosotros nos damos cuenta si esa dimensión vertical va a ser la correcta para nuestro paciente, si esa nueva posición que le estamos dando a nuestro paciente en relación céntrica es cómoda para el paciente, está a gusto con ella, la siente bien. Si hay molestias, hay algo que no le gusta al paciente, pues sabemos que, híjole, vamos por mal camino. Entonces, es como un rango de seguridad que yo he adaptado
antes de realizar cualquier tipo de mock-up, antes de realizar cualquier tipo de provisionales, su férula y se va a la casa con ella, se le indica utilizarla la mayor parte del tiempo y listo, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Con él duramos 3 semanas utilizándola. Mm, 3 semanitas, lo estábamos revisando cada semana, cómo ir avanzando. Sí tuvimos que hacer ahí algunos ajustes oclusales, por traumas oclusales prematuros, pero ya que logramos estabilizar también por eso es bueno. Si algo falla en el aumento de dimensión vertical, lo puedes reparar, ajustas, dígame cómo se siente con este ajuste, y hasta que encuentres una estabilidad oclusal, adecuada para el paciente y que él se sienta cómodo, yo lo que hago o lo que hicimos es segmentar esta férula. Con esta segmentación, nosotros ya tenemos una referencia de la posición del mandibular y maxilar del paciente, con la cual nosotros ya podemos realizar un encerado inicial del paciente para iniciar la parte de la preparación dental y la provisionización inmediata, ¿sí? Esto se escanea directamente en el paciente y lo pasamos directamente a Exocad, ¿no? Con él fue el primer paciente que nosotros decidimos utilizar esa técnica de transferencia de articulador de estrato. arco facial. La utilizamos, escaneamos al paciente. Hoy en día tenemos ahí una técnica que estamos perfeccionando, pero en ese momento usamos esa técnica tal cual era la del doctor Pérez Gigo Vaz. Y listo, lo escaneamos y lo llevamos directamente a nuestro programa. Se realizó un encerado inicial. eh, no está perfecto, digo, hay cambios bastante buenos. En el lado izquierdo tenemos todavía el problema ahí de la mordida profunda, y ya después fuimos compensando muy padre en el paciente, pero este fue el mock-up y el encerado para provisionales inicial que nosotros le dimos a nuestro paciente. Así es como quedaba y lo llevamos. En ese entonces no teníamos bases para montar en el Stratos, entonces lo llevamos en un articulador impreso de manera convencional. Y listo, ¿no? Iniciamos con el prototipo. Al ser mi primer paciente, hay muchos defectos, pero me gusta colocar esas fotos, ya que podemos observar que, pues sí, no somos perfectos, a veces tenemos distintos tipos de fallas en los tratamientos, pero con este tipo de herramientas podemos ir perfeccionándolas, cambiándolas y que quede mucho mejor. Esos fueron los provisionales iniciales. La verdad es que el paciente Blas es muy buen paciente y con eso él ya iba feliz para su casa, ya tenía dientes y me decía, no, es que no me creen que me puso el mock-up y que tenía dientes y que ya me decía que ya le decían mentiroso porque no le dejé llevarse el mock-up obviamente en la primera cita y no Ah, le creían en su casa que le habíamos colocado dientes, ¿no? En esta cita le preparamos, en la parte superior le realizamos coronas debido a que ya no teníamos nada de estructura de esmalte, y el paciente se fue contento para su casa. Este fue el tipo de preparación que realizamos inicialmente. En la parte de abajo fueron bolognese, en la parte de arriba fueron coronas completas. Como segunda fase, nosotros realizamos estos provisionales impresos en resina 3D. Se ven mucho mejor adaptados, mucho más bonitos. La verdad es que quedan mucho mejor en boca. Obviamente están ferulizados en este momento porque pues tenemos que controlar ahí el riesgo de desalojo o de fractura, ya que no se van a cementar de una manera definitiva, simplemente van a ser de uso provisional y de prueba para ver qué es lo que siente, cómo se siente nuestro paciente con esta nueva dimensión vertical. mm. Así es como quedaban y así es como se fue el paciente Blas de vacaciones a Navidad. Se fue contentísimo. La verdad es que esto lo realizamos con la resina de marca Rodin. En la parte de abajo todavía no le realizábamos nada porque pues el tiempo se nos fue de las manos, pero el paciente su deseo era irse en Navidad con dientes. Él al principio no sabía que existía esto, pero ya que supo, ya era de que no, ya me quiero ir con dientes a Navidad y me lo pedía. Y así sin dormir logramos entregarle esto para salir de vacaciones y se fue contento, a pasar Año Nuevo con su familia y con todos, ¿no? Así es como quedaba.
Y ese es el resultado que nos da una resina impresa en 3D. El sellado, la adaptación a la encía, al ser este tipo de provisionales, los fabricamos de manera en superior unitaria. Entonces la encía cicatrizó y bajó de una manera muy bonita. La encía no estaba inflamada cuando regresamos de vacaciones, nos permitió tener un control de los tejidos muy bueno y es una de las ventajas que se obtiene. Otra de las ventajas es que al ser de manera unitaria, el paciente podía colocarse hilo dental sin ningún problema, tener una buena higiene y nos permitió tener un control bueno de nuestro paciente. Así es como quedaba. Qué Y en cambiazo. la Sí, sí, la verdad es que sí, para ser el primer paciente yo estaba, no me la creía, dije, ay, ¿cómo le hice? A ver si lo puedo volver a hacer con otro paciente. Y en la parte superior colocamos dos implantes en la zona de los molares, para colocar dos coronas en primeros molares y que la oclusión, la estabilidad posterior pues estuviera mucho, mucho más adaptada, ¿no? Parte inferior tenemos exostosis en toda la boca del paciente. Algo que yo vi con este tipo de resinas es que la verdad es que dije, si resisten a los pacientes de la universidad, van a resistir todo, porque son pacientes que normalmente no conocen el uso el paciente jamás ha ido al dentista, jamás había realizado una limpieza, no tenía un cuidado de su boca muy bueno. Entonces, ahumado a esto, tenía pérdida de piezas posteriores y el paciente apretaba con fuerza. Teníamos exostosis en toda la boca, entonces ahí dije, es la prueba de fuego para este tipo de materiales. Si se me fractura, híjole, pues ya no voy a confiar mucho en este tipo de tratamientos. Pero el paciente duró 2 meses con este tratamiento y si vemos del lado izquierdo ya compensamos la mordida profunda y ya se ve igual al lado derecho. Y no me fracturó ninguna en vacaciones. Y actualmente no coloqué el caso completo, ya lo estamos terminando. Este semestre sí fue un semestre muy corto, pero actualmente el paciente está en provisionales, ya desarrollamos ya fabricamos las restauraciones finales. Otra de las ventajas de nosotros tener el control de las restauraciones diseñadas es que si esto le funcionó al paciente, este diseño le funcionó tal cual lo mandamos al laboratorio y se fresa. No hay cambios en anatomía, no hay cambios en oclusión. Y es otra de las ventajas que a mí me gusta mucho de poder realizar mis restauraciones. Que si lo provisional impreso en 3D funcionó, ese diseño se va al laboratorio, se ofrece y va a quedar de la misma manera. Anteriormente uno realizaba encerados de manera analógica, lo mandas al laboratorio y el laboratorio pues hacía lo que ellos querían, ¿no? Muchas veces no nos hacían caso de las formas, de la oclusión. Ya con este tipo de herramientas pues, nos permite nosotros tener un poquito más de control en la parte de la estabilidad oclusal y el paciente no va a sentir un cambio significativo al momento de cambiar las restauraciones. También pasaba, ¿no? Que antes o los probis quedaban mucho más bonitos que las finales o las finales más bonitas que los provisionales, que era el mejor de los casos. Pero actualmente el cambio, digo, si hay un cambio, la cerámica es muy bonita, muy estética, pero el cambio es mínimo. El paciente, la verdad, va a sentir que tiene un material diferente, entre comillas, pero que ya va a ser un material como el que traía antes. Sí, van a ser cerámicas entonces las finales. Ujú. Con él sí, vamos a hacer disilicatos, porque la verdad la estabilidad oclusal que le dimos pues es bastante buena, resistió a la carga de las resinas. La verdad es que por ser un tratamiento estético decidimos hacer un disilicato y estoy seguro que por el tiempo que se ha tenido éxito con ese tratamiento no va a tener ningún problema. Y ¿Sí? sobre todo que es bruxista, ¿no? Sí, también. Sí, así es. Es una alternativa muy buena, el tema de las rehabilitaciones con este tipo de resinas. Yo en lo particular no las dejaría de uso definitivo todavía. Habrá que saber con el tiempo cómo se van desarrollando más. Pero para un prototipo de larga duración, 1, 2 años, 3 años, no le veo ningún problema. La verdad es que están funcionando bastante bien. Y por ejemplo, en pacientes de clínica particular les brinda oportunidad de
a veces la rehabilitación pues es un poquito costosa, ¿no? Se puede manejar al paciente con este tipo de provisionales, se cementan y el paciente le da oportunidad de estar pagando su tratamiento. Al final de, pues ya se puede realizar las cerámicas. Nos da la oportunidad de jugar un poquito más con los tiempos del paciente y sobre todo de hacer pruebas rápidas. Si hay algo que no nos gusta, cambiamos el diseño y hacemos otras nuevas. A mí me Entonces, preguntan, Doc, de eso de las resinas en 3D impresas. Esas ajá. que me mencionaste que van a llegar a México y además tampoco se recomiendan como de uso definitivo. Esas ya están indicadas de uso definitivo. La verdad es que yo en lo particular no he tenido un caso tan largo. Son resinas que llevan, yo creo que en el mercado 2 o 3 años nada más, pero la casa comercial lo indica que ya son para uso de larga duración. Como una resina, se podrían dejar. Sin embargo, yo creo que yo en lo personal prefiero darle un poquito más de tiempo a que se investigue un poquito más, que se hagan pruebas para ver si no hay algún tipo de cambio en la estructura de las coronas. Pero yo lo manejaría en lo personal como un prototipo de larga duración, no como algo definitivo todavía. Pero la marca te dice que se puede manejar sin problema como algo definitivo. A lo mejor en una coronita, 2 coronitas, algo chico, no tendría ningún problema, pero en una rehabilitación completa sí tendría que estar valorando al paciente cada cierto tiempo para ver cómo están evolucionando. Como dato curioso, cuando iniciamos otra cosa por la cual yo confío en las resinas, cuando inicié con todo esto, un paciente, yo ahí todavía estaba recién egresado y empezaba a aplicar ese tipo de resinas como con pruebas y así, ¿no? En mis impresoras. Entonces, un amigo rehabilitador me comentó, sabes que tengo un paciente que pues, la verdad es que es de bajos recursos, pero le quiero ayudar con su rehabilitación. Vamos a probar esta resina a ver cómo resulta. Y utilizamos la resina Vego, no era la resina ni siquiera la Rodin que usamos hoy en día. Y ese paciente ya lleva casi 4 años con la rehabilitación completa y no ha presentado ningún problema. Yo creo que le hemos cambiado 1 o 2 coronitas que se descementaron y fracturaron, o que las fracturó, pero no ha presentado ningún problema ya para 4 años, nada más se pulen, se limpian y listo. Entonces, yo sí confío mucho en esta resina, me han dado buenos resultados, pero sí sería bueno esperar un poquito para que salgan más estudios y tener un poquito más de seguridad que no van a perder resistencia al momento de estar tanto tiempo en boca, que se van a pigmentar, pero en lo particular, a mí me han funcionado bastante bien, ¿sí? Okay. Como caso número 2, tenemos este paciente, este fue mi segundo paciente, como si el primero no hubiera sido suficiente. Me llegó este paciente con mordida cruzada. El paciente es un paciente joven, muy, muy joven. La verdad es que a mí me sorprendió mucho que tuviera este nivel de desgaste. Y yo le refería al paciente en un inicio, es un caso muy controversial. Yo le refería al paciente que se realizara ortodoncia de manera inicial. El paciente no quiso, no quiso, no quiso. Este, y nosotros le dijimos, mire, vamos a ver si podemos trabajarlo de una manera adecuada. No podemos nosotros, pues obviamente, descruzar su mordida, no podemos hacer ese tipo de procedimientos. Sin embargo, podemos hacer una oclusión meramente funcional para devolverle la forma a sus piezas dentales, para que usted esté más cómodo, para que vuelva a sonreír, para que vuelva a comer bien. Pero yo siempre le dije, no es lo ideal en casos como el suyo, pero podemos hacerlo mejor para adaptarlo. Entonces llegó el paciente. En la parte superior no presentaba mucho nivel de desgaste en posterior, en anterior sí lo presentaba bastante. Es la parte inferior. Y bueno, con él utilizamos otra técnica de aumento de dimensión vertical, que son las lift gauge. Con esta nosotros realizamos un montaje inicial y este paciente tampoco refería a molestias en articulación ni musculares. La verdad es que a mí me sorprendía mucho que los primeros 2 pacientes no presentaran molestias, siendo que tenían un desastre en su boca. Y hasta me frustraba porque decía, "Ay, yo quiero aprender a desprogramar y, y relajar a los pacientes y ninguna molestia, palpas, nada. Entonces, bueno, tomamos tomografía, realizamos su guarda inicial como nosotros lo realizamos en otros pacientes, toma de arco facial
Misma técnica, empatamos los archivos de manera digital, escaneo 3D y realizamos un encerado inicial. La verdad es que se veía bastante bien. Logramos en la parte anterior descruzar un poquito su mordida y logramos hacer restauraciones que fueran 100% pues de una manera aditiva, sin desgastar tanto sus piezas. En este paciente siempre se pensó con un tratamiento 100% conservador, no realizar coronas, sino realizar solamente restaurar lo que se había destruido. Caras oclusales, caras vestibulares con carillas, tabletops y bonés, ¿no? Realizamos desgaste selectivo, ameloblastía nada más para lograr en nosotros tener la oportunidad de alinear su arco dental, pero fue un desgaste de 0,2, 0,3 milímetros nada más. Otra de las ventajas que tenemos en odontología digital es que todo es 100% calibrado, entonces no tenemos este tipo de discrepancias para nosotros estar haciendo el desgaste. Así vemos el desgaste que se tiene. Mm. Mm, Y en él realizamos este mock-up. La verdad es que este mock-up quedó mucho mejor que el del el paciente Blas, y mucho más bonito. También se me fracturó, pero bueno, aquí íbamos avanzando, íbamos haciendo cosas mucho más bonitas y al paciente le gustó bastante bien. Le gustó bastante este mock-up. Se vio en el espejo, tomamos fotografías, él estaba encantado, pero como siempre no podemos dejarlo porque pues lo va a fracturar y va a tener malas experiencias. Así se veía el paciente. Mm. Parámetros estéticos pues se ve mucho mejor. Y en este paciente decidimos realizar un alargamiento gingival para ganar un poquito de estructura. Y aparte que tenía una sonrisa alta. Entonces queríamos compensar esto, aparte que queríamos ganar un poquito más de estructura, queríamos compensar la parte de la sonrisa alta del paciente para que sea una sonrisa un poquito más armónica, mucho más bonita y el paciente pues se vaya mucho más contento. Nos apoyamos del posgrado de periodoncia y le realizamos una guía calibrada a nuestro encerado, la cual nosotros utilizamos para que el alargamiento fuera en las zonas en donde nosotros queremos simplemente alargar. Se respetó esta altura, se realizó el procedimiento, fue una cirugía con osteotomía, se realizó colgajo y ganamos, la verdad, bastante estructura dental para nosotros poder restaurarlo y quedó bastante bien. Y, hay una disculpa. Y hasta aquí vamos con este paciente. Temas de cicatrización y demás, no podemos avanzar lo suficiente. Este semestre vamos a entrar con él directamente a la fase de provisionales como el señor Blas, pero pues estoy seguro que se va a llevar de una manera muy buena. Y pues sobre todo que seguimos un mismo camino, un mismo protocolo en todos los pacientes. Yo siempre he dicho que entre menos modifiquemos ese camino que nos ha funcionado o ese protocolo o esa forma de hacer las cosas, menos rango de error vamos a tener. Entonces, en vez de modificarlo, vamos haciendo, en vez de cambiarlo todo, vamos haciendo modificaciones, las cuales se adaptan a fallas que hemos tenido. Entonces, vamos haciendo mejoras de las técnicas. Y actualmente vamos a estar en la Ciudad de México, en el Congreso de Ivoclar. Realizamos ahí unas adaptaciones a esta técnica y vamos a presentar ahí con el articulador de Ivoclar, el Stratos, yo y mi buen amigo Edgar Vázquez. Vamos a hacer una presentación simultánea muy padre en donde vamos a lograr enseñar una forma en donde nosotros nos está funcionando de una manera muy buena, mucho más fácil que la que estábamos realizando al principio. Y pues el principal fin es compartir y que pues, los demás asistentes se queden con algo bueno y lo empiecen a aplicar en sus consultorios. Si tienen el Stratos, que lo saquen del cajón ahí donde se está empolvando y lo vuelvan a utilizar y hay manera de utilizarlo de manera digital. Y pues nada, eso es todo por mi parte. La ¿De verdad es Ciudad de que México, doctor? mande, ¿Qué día es lo de Ciudad de México con Ivoclar? es el, creo que es el 20, 21 o 21, 22 de agosto. Ok. eh, Creo que es 20, 21 y 22 de agosto en la Ciudad de México, en el World Trade Center.
Vamos a estar el primer día, me parece, el primer día vamos a estar ahí presentando la técnica que estamos desarrollando y la verdad es que sí, sí es una técnica pues está muy padre. Es una técnica muy sencilla, pero la verdad es que simplifica hacer las cosas mucho más que lo que estábamos realizando anteriormente pues sí sería bueno ahí que nos acompañaran, ¿sí? Y pues un poquito bueno, ese fue mi cartel en la ciudad de Chicago. Ahí estuve presentando con distintos doctores y pues ahí estoy con mi coordinador, con mi amigo Edgar Vázquez, compañero de la especialidad, con algunos maestros. Y pues sí, gracias a Dios ahí nos fue bastante bien. Nos pudimos ahí traer el segundo lugar. Y pues sí, nada, la verdad es que fue algo que no nos esperábamos, honestamente, porque la verdad es que sí eran muchas universidades y pues menos abajo de Harvard, ¿no? Una universidad que tiene el equipo y todos los maestros del mundo, ¿no? Los mejores. Pero de alguna u otra manera la forma en que nosotros hicimos las cosas les agradó y pues nos dieron la oportunidad de tener ahí un segundo lugar. Sí, Ay, felicidades, qué padre. muchas gracias. Y pues sería todo por esta plática. Estamos en la típica pizza de Chicago. Qué ricas. Impedible. Y pues si requieren artículos de lo que estamos haciendo, ahí están en nuestra pantalla, pueden escanear este QR o si quieren más información de la técnica que realizamos, algunos STLs o archivos que no tengan, bibliotecas de dientes, lo que sea, con toda confianza me pueden contactar y yo los puedo estar apoyando ahí sin ningún problema ni sin ningún costo sobre todo. Sí. Sí, muchas gracias, doctor. También que te sigan en Instagram. Claro que sí, sí, claro que sí. Por ahí podemos ponernos en comunicación y sobre todo, pues ahí estamos constantemente publicando casos y cosas nuevas que estamos haciendo ahí, de manera digital y pues son bastante ilustrativas, ¿no? Pues, cualquier cosa que se requiera, pues ahí estoy a la orden de eso, sí. Para que lo sigan, vean ahí también lo que viene de Ivoclar con el doctor, sus próximos cursos de protocols. Ahí te pueden informarse de todo. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por venir aquí a compartirnos un poquito de todo el conocimiento que tienes de Prosto y te agradezco mucho que hayas venido aquí a hablarnos de rehabilitación, de resinas, de cómo usar estratos, de cosas que muchas veces tenemos como muchos puntos de odontología digital y no sabemos cómo conectarlos y hoy nos trajiste Ujú. una muy buena charla, te agradezco mucho. No, sí, al contrario, muchas gracias por la invitación, por la confianza y espero y les haya gustado y me haya dado a entender. Yo sé que es mucha información para una presentación, pero espero y les haya servido. Sí, No, agradezco mucho que hayas venido a Odontoblog. Aquí es tu casa. Cuando quieras regresar con otro tema, quieres bienvenido. No olviden seguir al doctor. Si tienen dudas, preguntas, lo pueden contactar o dejarla aquí en la caja de los comentarios del video. Vamos a tratar de estarlas contestando y agradezco mucho. No olviden seguir al doctor aquí en su Instagram y te agradezco mucho por venir. Mil gracias, muchas gracias. gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Dejen su like. No olviden seguir. Vayan a seguir al doctor y nos vemos en un próximo video. Mil gracias. Bye. Adiós.